clic en el coco, ideas que transforman a uma soja bem chica, bochana. ¿Alguna vez pensaste qué precio tiene esa conversación que te puede sacar de un conflicto? ¿Cuánto vale esa conversación? Cuando vas a tener esa conversación o pensás en tener la conversación con esa persona, ¿con quién realmente sentís que estás conversando? ¿Con esa persona tal cual es? ¿O con la idea, el preconcepto que tenés de esa persona? Muchas veces, en vez de conversar, lo que hacemos es buscar confirmar lo que ya tenemos armado. ¿Qué cosa? Confirmar nuestras creencias, nuestros juicios, nuestras expectativas. Y eso muchas veces es una traba para poder llevar adelante de forma efectiva una conversación que pueda enriquecer los mapas de ambas personas, que pueda enriquecer la relación. De eso vamos a estar hablando hoy en Clic en el Coco, por eso estoy con Diego y con Edu, como siempre. ¿Cómo están? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Martín? Bueno, ¿Todo ya bien? dejé toda la energía en la introducción. Estoy cansado, jefe, ya está. Sí, ya estoy cansado, jefe. Claro, para eso es lo que vine a hacer. Bueno, gran tema el que trajimos hoy. Va, en realidad el que trajo acá nuestro señor Números, pero está bien, porque como saben, estamos votando, ¿no?, los temas, así que genial esto que hayan traído. Conversaciones, ¿no? ¿Con quién conversamos? Qué gran pregunta la que tiraste de la intro. Porque nos pasa siempre, ¿no? Claro, Decir, claro, sí, tal cual. Yo lo estaba pensando en esas cosas que están incompletas, ¿no? Como estábamos en una reunión los otros días y yo venía con esta experiencia de que tenía cosas que no había completado, que no había entregado y como que estaban ahí generando un peso, ¿no? Y todo lo incompleto genera un peso, un desgaste. Y a veces en este tema, ¿no?, de poder salir de ciertas situaciones que son conflictivas, lo que se requiere es una conversación. Pero esa conversación no suele ser fácil, porque si no ya lo hubiéramos tenido. Entonces, la idea es poder explorar un poco qué es lo que nos, de alguna manera, nos impide, nos traba a la hora de abrir ese tipo de conversaciones. Vos sabés que yo estoy participando de una organización que se llama Vistage, Uh-huh. que nuclea determinados tipos de empresas y consiste en trabajar temáticas que puedan ayudar a las empresas para mejorar, ¿sí? Y estoy en un grupo con un montón de gente, ¿no? Y dentro de cuando uno expone un tema, tenés la posibilidad de, desarrollar el tema que querés exponer, que tiene que ver con una limitación de tu empresa o de tu rol o algo que te esté sucediendo para lo cual requerís o querés recurrir al equipo. Entonces, de ese lado, una de las preguntas que te dicen es ¿cuánto sale, ¿sí?, en dinero si ese problema se resuelve? Uh-huh. O sea, ¿cuánto ganarías si ese problema se resuelve? Y es sumamente significativo porque muchas veces hay gente que va y expone, ¿no?, y trae su caso y dice, bueno, quiero trabajar sobre esto. Y cuando llegan a esa pregunta no lo pueden evaluar, ¿no? No lo pueden llevar a dinero. Y es solamente una referencia como para ver cuál es la magnitud. Porque si vos le pones magnitud, bueno, decís, bueno, ok, ¿me hago cargo o no me hago cargo? O lo delego o lo desestimo. Y parece ser sumamente interesante cuando la gente evalúa esa resolución con un valor alto y sin embargo lo que hay detrás es una conversación a tener y esa conversación quizás está pendiente hace años. Sí, años. yo pregunto, tomo el título inicial que trajo Martín, lo quiero conectar con lo que traes vos. Martín propone este tipo de conversaciones y vos lo que decís, a ver si interpreté bien o tal vez explícamelo vos. ¿Cuál es la relación que guarda lo que vos estás trayendo con esto que trae Martín de introducción? Entiendo que son todas conversaciones, pero ¿qué ves vos en esto que le pasa a la persona que no puede cuantificar? ¿Cuál es la ganancia que tiene con algo que tiene que exponer con respecto a la conversación que decía Martín con quién estamos hablando cuando hablamos? Bien, suponte. Te pongo un ejemplo. Quizás puede suceder que en este caso que
te estoy trayendo, ficticio e inventado, se requiera hacer una desvinculación de 3 personas y reemplazarlas por nuevas, Ah, ok. ¿no? Entonces, O por inteligencia artificial. o por inteligencia artificial. Entonces, Se viene, se Para viene, estar- se para viene. estar en tema. se requiere tomar esa decisión y afrontar Ujú. en la desvinculación de esas 3 personas. Son 3 conversaciones a tener, que no son de las más gratas, suelen ser desafiantes, suelen ser incómodas, suelen ser, sí, difíciles, ¿sí? Ujú. de tener. Entonces, cuando vos pones en valor, ¿no? Te haces la pregunta, ¿cuánto vale la resolución de este problema? ¿Cuánto me puede aportar en dinero resolver, despedir a estas 3 personas y contratar nuevas y que funcione el sector como corresponde? Quizás te das cuenta que la ganancia puede ser, en tu expectativa, es suprema. Sin embargo, a la hora de tomar esa decisión, no la tomás porque sigue pesando más el hecho de no transitar el tener las conversaciones que se requieren tener. Ah, ok, ahí entendí, perfecto. Entonces, Es interesante porque en este caso lo que entiendo es que tenemos más habilitado los términos económicos y de números para darnos cuenta de los precios que pagamos. eso es Porque lo que, aunque claro. algunos temas no tengan que ver con dinero, cuando lo hacemos esa traspolación a plata, Claro, nos empieza a pasar cosas porque te empieza aparece, digamos, un emergente emocional, ¿no? En cuanto, che, por ahí es, no sé, es plata que nunca en tu vida vas a tener o plata que necesitas para algún proyecto importante. a veces reemplazar esas 3 Claro. personas impactan en un 20, un 30% en la Tal productividad. cual, tal cual. ¿Entendés? Y decís, che, me estoy perdiendo el 20 o el 30% de la productividad por el hecho de no afrontar tener estas conversaciones. Entonces ahí decís, bueno, che, ¿vale la pena o no? O bueno, o por lo menos podés pensarlo a ver, en una unidad de medida homogénea, ¿no? Como decir, bueno, ¿cuál es el precio que estoy pagando o qué es lo que estoy perdiéndome de ganar si afronto o si no afronto estas conversaciones? Tal cual, podés llevar al tiempo. Por ejemplo, en una pareja, ¿no? Una conversación de estas que nosotros catalogamos como difíciles, que puede ser para, bueno, generar un nuevo compromiso, para ponerle el fin a un ciclo, lo que sea. Si lo llevas a término de tiempo, decir, bueno, ¿cuánto más va a seguir esto de esta manera, sin conversarlo? Ponele un año. Bueno, ¿cuánto sale el año de tu vida? En términos de plata, ¿cuánto sale renunciar a un año de vida? Te lo traigo de otra manera. ¿Cuántos años te pensás que te quedan de vida? O sea, ¿cuánto te pensás que vas a seguir viviendo de esta manera? O sea, nadie tiene la vida asegurada, o en este caso lo que trae Edu de la empresa. ¿Cómo puedes cuantificar que esa conversación que no estás abriendo, porque es una conversación interna que estás teniendo que te limita, en el caso de que trae Edu, te está imposibilitando cuánto, ganar más, producir más, o inclusive tener relaciones que no querés tener dentro de tu propia empresa o organización, y la que traes vos en la pareja? ¿Cuántas noches más me surge, ¿no? Te vas a ir a dormir sin hablar y abrir esa conversación con tu pareja? ¿Y cuántas noches más crees que te quedan de vida? No quiero ser fatalista, pero nadie sabe cuánto más vamos a vivir. Entonces el costo que estamos pagando por no abrir una conversación es altísimo. Lo que pasa es que no lo cuantificamos. Estamos acostumbrados, a mi juicio, a aguantar. Y tenemos esa conversación interna, pero no la exteriorizamos. Entonces, la propuesta que traemos hoy en Tienda Dauler es poder empezar a abrir en diferentes dominios diferentes conversaciones. Y te vas a llevar algunos tips como para poder entender cuál es la conversación difícil, en qué dominio la puedes abrir, de qué manera. Así que eso es lo que vamos a intentar hablar hoy. Sí, identificar cuál es la conversación que está faltando para que vos puedas avanzar, para que puedas entrar en un estado, en un contexto más saludable, de mayor bienestar, mayor libertad, mayor abundancia. Podemos ponerle cualquier tipo de anhelo o deseo, ¿no? Y esto es como una de las primeras cosas a tener en cuenta es, digamos, quién es el otro para nosotros, ¿no? ¿Quién es la otra persona? ¿Cuál es el concepto? ¿Y cuánto valoro a esa persona y esa relación? Porque una de las máximas que
que aparecieron mientras estábamos preparando el podcast de hoy era esto de que no puedo conversar en el sentido específico y preciso de conversar con alguien que no puedo respetar. Coincido plenamente. Es decir, con alguien que yo no valoro, con alguien por el cual no tengo, no digo aprecio en el sentido netamente afectivo, sino que lo considero un otro totalmente legítimo, aún si no tengo sus gustos o no tengo su misma forma de pensar, aún en la diferencia. Entonces, si nosotros no podemos sentir ese respeto por el otro, entonces, más que conversar, voy a estar en un monólogo, ¿no? En términos de comunicación, porque voy a estar con mi marco de referencia, defendiendo mi marco de referencia y buscando que la otra persona se adecue a mi marco de referencia, ¿no? Sí, a ver, el tema es, cuando afrontamos este tipo de conversaciones, muchas de las cuales empiezan con la famosa frase, tenemos que hablar, Claro. es interesante empezar a darnos cuenta de cuál es el propósito de tener esa conversación. Ya estemos del lado del que quiere hablar o del que recibe la frase, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿cuál es el propósito de la conversación? ¿Qué quiero generar? ¿Qué quiero construir? ¿Qué quiero transformar? ¿Qué quiero cambiar? ¿No? Empezar a darnos cuenta de cuál es el futuro diferente que quiero para lo cual se requiere tener esta conversación. ¿No? Ahora, en ese futuro, de alguna manera, está incluido el otro, porque si no, no tendría la conversación. Uh-huh. Ya sea para completar un ciclo, aunque sea, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera, ya sea en el futuro inmediato, o en el mediano plazo, o en el largo, el otro está incluido, para lo cual requiero esa conversación con el otro. Entonces, se requiere que cortemos, quizás un poco con nuestro marco de referencia, y empecemos a darnos cuenta de que si requiero que el otro esté incluido para diseñar o construir el futuro que deseo, necesito coexistir con eso. Entonces, el grado de apertura cuando voy a tener este tipo de conversaciones es importante. Si yo voy cerrado en mi marco de referencia para hacer el monólogo, de alguna manera no hay posibilidad de que el otro se incluya ahí. Entonces, ¿qué futuro voy a estar creando? Hago una pregunta para poner así en un contexto de obviedad. Cuando decimos marco de referencia, pues entiendo nosotros lo entendemos, pero el que nos escucha, cuando decimos, ¿a qué nos referimos con marco de referencia? Cosmovisión. Otro término chico, más, chico. claro. No, ese cómo ves las cosas, tu perspectiva, tu forma de ver las Claro, cosas. el marco de referencia es, para nosotros es cómo nosotros vemos, qué creemos, cuál es nuestra forma de ver las cosas. Y lo que plantea Edu y Martín es excelente, pues sí, nosotros entendemos la conversación como una danza. Y si queremos un futuro con el que estamos enfrente, que coexista, la idea es dejar de lado nuestras creencias, qué estamos pensando y habitar ese momento, como dijo Edu, con qué finalidad, para qué estamos teniendo esta conversación, cuál es el fin. Entonces, habitar este aquí y ahora, que es un cliché muy, muy repetido, y justamente pararnos con el otro a buscar esta danza, ¿no? Decir, bueno, te escucho, abro esta conversación porque te valido y porque quiero que coexista entre nosotros algo. El tema es qué. Una pregunta o un estilo de pregunta o de intervención que a veces aparece y usamos en el coaching, en las sesiones, es, usar esa metáfora de la danza, ¿no? Entonces, si la forma de conversar con mi pareja fueran dos personas bailando algo, ¿qué verías? Claro. Y aparecen respuestas que son espectaculares, ¿no? Porque aparece ahí el cuerpo, la dinámica, el espacio que cada uno le da al otro, la intensidad. La música. La música. Igual. Capaz que uno está bailando bossa nova y otro, no sé, rock and roll. Bueno, de hecho apareció con un cliente en una empresa, un gerente de área, apareció esto, ¿no? Ahora me estoy dando cuenta que mi equipo baila bossa nova y con el que tenemos siempre entramos en choque y en conflicto, están en heavy metal. Y bueno, vos fíjate en esto que vos traes, Martín, qué importante en esta conversación difícil. Esto es un equipo, un gerente de equipo, que vos estás teniendo tu equipo que baila un ritmo, una música, un tono, y vos te estás teniendo otro. No, fíjate qué
qué loco esto, ¿no? Que tenemos que diseñar, decir, bueno, ok, escuchemos la misma canción todos. Y hay que acordar, porque por ahí a vos te gusta, no sé, la cumbia, Martín, te gusta a vos, de verdad. La mentira, el chiste, a Martín no le gusta. Cosmovisión. Claro. Entonces, habitar, ¿no? Lo mismo, el mismo código, decir, che, bueno, vamos a conversar, vamos a tener esta conversación difícil, ¿no? Tal cual. ¿Qué música vamos a escuchar? Si yo vengo a proponer esta conversación porque quiero tener X resultado, bueno, adaptarme, ver qué es lo que requiere el otro. Es muy importante. Señores, Sí, está perdón. sonando el teléfono. Esto es una conversación difícil. Cuando te llaman de las empresas todos los días, 10 veces por día, ya ahí no tenés la conversación difícil. No, yo ahí corto. Ya está. Porque justamente hablando ya perdés el respeto. Tal De alguna cual. manera. Ya no me interesa porque te lo dije 30 veces que no me llames más, ponelo en el sistema. Y ahí es como que se deshumaniza el otro, Ujú. ¿no? O sea, es Bueno, como una especie de estrategia de supervivencia o de defensa donde deshumanizás al otro. Del otro lado hay una persona que está trabajando, que está haciendo todo lo posible para ganar su guita, y vos ni siquiera le respondés. Yo voy a explicar lo que Eh, pasó eh, porque por ahí no bueno. se vio completamente. A Martín le empezó a sonar el teléfono en el medio del podcast y él se dio cuenta que era una compañía que le quería vender algo, pues el teléfono ya lo conoce. Entonces toda esta explicación compañías. que hizo es que justamente ahí hay una invasión a la privacidad y una invalidar al otro porque suena el teléfono sin preguntarle y ella explicó que no quería. Así que, queridas y queridos escuchas, es lo que acaba de pasar. No piensen que estamos locos. No, no, Pasó no. eso, ¿sí? Gracias, Diego, por traducir. Por traducirnos. Vos sabés que la vez pasada me pasó justamente eso. Estaba en el auto con mi viejo, le suena el teléfono, Movistar. Mm. ¿Sí? Aparte nos llaman a todos, como estamos todos en la misma flota, nos llaman, cortan con uno y llaman al otro, ¿viste? Y atiende y le da bola. ¿Viste? Le dice, no, sí, mirá, te explico esto. Yo, ¿qué hace? Le digo, ¿qué hace? Cortá. Le digo, ¿qué le habla? Le dice, no, ¿por qué? Me dice. Y porque si te llaman 30 veces por día. Bueno, pero del otro lado hay una persona que está trabajando, me dice. Le digo, bueno, sí, tenés razón. O sea, tiene razón. Claro. O sea, del otro lado... Es lo que estamos hablando. Exacto. Yo como que digo, atiendo y dice, hola, sí, Movistar. Y corto. ¿Entendés? Ahora te llamo de Movistar. Corté. No, Yo ni siquiera atiendo. no hay chance. Genial. Pero es interesante porque tiene que ver con lo que vos hablabas al principio. Esto de no puedo conversar o no puedo abrir conversaciones con quien no respeto. Pero no se trata de no respetar a la persona que está del otro lado de Claro. Movistar, sino de la falta de humanidad que hay en el llamado... De la dinámica que se genera. Claro, ahora voy a eso, ¿no? Cuando nosotros no postergamos esa conversación o no la queremos tener o decimos, yo ya lo intenté, hasta acá llegué, en definitiva, es importante replantearnos si realmente queremos generar o coordinar acciones o que esa persona esté incluida en lo que quiere construir. Porque si ese es el caso de cerrar la puerta, quizás se requiere hacer un corte en la relación, ¿no? Completar eso, cerrarlo y bueno, y me voy para otro lado. Que también es una conversación a afrontar. Sí, y esa, a ver, juzgo que es una conversación muy personal. Creo que lo que nos convoca hoy tal vez son las conversaciones difíciles posibilitantes. No decir, bueno, ¿qué quiero generar con el otro? Está bueno esto que traes. Es decir, si yo no quiero tener más relación con la otra persona, sea cual fuera la relación, como trajiste Vaso al principio, un empleado o Dauler, una relación de pareja, efectivamente es una conversación propia que hay que abrir para terminar con esa relación. Ahora tal vez lo que está bueno es poder desarrollar la conversación posibilitante, es decir, esta conversación difícil que no estamos abriendo. No sé, pienso en un empleado, ¿cuántas veces te perdiste un aumento de sueldo por no poder preparar esa conversación con tu jefe para ir a pedir un aumento? ¿Por qué? Porque no hay respeto hacia la otra persona, no respetás, que es lo que estamos hablando, y no generaste el contexto o el diseño de esa conversación para poder ir a pedir el aumento. O como dijiste vos, Eduardo, en tu empresa, el despido que no hiciste, ¿qué está pasando? ¿Qué no te estás respetando? Si vos a la otra persona para justamente seguir manteniendo esa relación que no te es fructífera. Entonces, dicho esto, ¿qué necesitamos nosotros para tener una conversación difícil y que esa conversación se torne posibilitante, que nos abra posibilidades? Yo estaba pensando, mientras escuchaba lo que decía Diego,
en que el contexto actual, un poco relacionado a la hipersensibilidad de la que hablábamos en el podcast anterior, el podcast de honestidad, Sí. cada vez nos pone más lejos la posibilidad de abrir conversaciones difíciles. Sin ninguna duda. Porque, como decíamos, todos valoramos la honestidad. Ahora, cuando son honestos con nosotros, nos lastima, nos ofende. Entonces, necesitamos desarrollar la asertividad, ¿no? Para mí es como una de las competencias clave, ¿no? Es decir, poder comunicar y expresar lo que necesito o lo que el sistema requiere saber, pero con el tono, en el momento justo, ¿no? Responsabilizándonos de nuestras emociones, generando, digamos, un espacio donde más que hablar, preguntemos para ver, digamos, cuál es el marco de referencia del otro, la cosmovisión, la forma de ver el mundo. Sí, Y poder ahí empezar a ver cuáles son los huecos, ¿no? sí, y también chequear expectativas, ¿no? Y de alguna manera generar acuerdos. Porque a veces es verdad esto de la hipersensibilidad que hay. Bueno, ¿sabés qué pasa? Hay hipersensibilidad también porque nadie habla de las reglas claras y los acuerdos claros. Ahora, si tenemos acuerdos claros y yo no incumplo los acuerdos y vos venís a tener una conversación conmigo porque yo no estoy cumpliendo con lo que acordamos y me estás siendo honesto, lo que yo juzgo muchas veces pasa es que la gente se ofende. Ujú. Entonces, también es necesario distinguir con quiénes estamos generando relaciones, ¿no? Porque lejos de ofenderte porque te estoy siendo honesto, franco, quizás es importante, si te encontrás en una situación parecida, bueno, darte cuenta que quizás se requiere otro tipo de relación con esa persona, ¿no? O quizás no es la persona para ese tipo de relación. Tal cual. Como que está muy de moda la empatía, ¿viste? Y está muy bien, pero a veces se Sí. torna, Sí, se pasa de rosca. Sí, en una empatía tóxica, digamos, claro. como una especie de... Una empatía en la cual no podés decir las cosas. Sí, escuché el concepto de empatía oscura. Ujú. Que no sería justamente eso, porque empatía oscura se le llama de esa manera a la persona que manipula, ¿no? A partir de una supuesta empatía, Claro. pero no sería eso. Pero a veces caemos en ese exceso de empatía donde, por un lado, este valor de la empatía termina lastimando, por ejemplo, el valor del compromiso, de la responsabilidad, de la integridad, ¿no? Entonces, y eso puede pasar a nivel de organizaciones y a nivel de humano, ¿no? En relaciones de amigos, de pareja. Entonces, para mí es súper importante eso. Y también ver e identificar cuáles son los perfiles, ¿no? No tanto las personas de carne y hueso, sino los perfiles con los cuales a nosotros nos cuesta conversar. Eso está bueno. Porque ahí entra a jugarse un montón de dinámicas inconscientes, más profundas, donde en esa situación nosotros tenemos la persona X delante, o sea, yo estoy hablando con Edu y necesito comunicarle algo que puede ser que lo moleste, pero es importante que lo sepa, y me cuesta, y me pasan un montón de cosas. Y ese montón de cosas quizás no tenga que ver con Edu, sino que tiene que ver con Con lo que Edu representa. claro, con la programación que yo tengo a partir de mis experiencias y aprendizajes, ¿no? Con personas que tienen el perfil parecido, ¿no? O por la forma de actuar, por sus gustos, por alguna reminiscencia. Y ahí está esa frase que habíamos traído, ¿no? de Pichon Rivière, de la psicología social, que dice que todo encuentro es en sí un reencuentro. Siempre estamos como reencontrándonos con alguien, con una memoria que nosotros de alguna manera proyectamos en el otro. Fíjate lo valioso que estás trayendo vos respecto a este concepto, que a mi juicio habla de justamente esta preparación, ¿no? para las conversaciones difíciles.
escuché que trajiste esto de decir con qué tipo de personas o personalidades nos cuesta conversar. Eso habla de una preparación, de un conocimiento previo de la persona. Es decir, lo importante de cuando nos cuesta, entendemos que nos cuesta de alguna manera conversar algún tema con tal o cual persona, habla de identificarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué diseño tenemos que tener para esa conversación? Trajiste el ejemplo de Edu. ¿Qué me representa Edu a mí? Digamos, ¿a cuántas personas parecidas a Edu me encontré? Entonces habla de nosotros, de conocernos nosotros mismos para poder abrir esa conversación con los diferentes Edus que tengamos en la vida. Sí, la pregunta sencilla, así simple es, ¿a quién me hace acordar de esta persona? Claro. Vos sabés que me estoy acordando, no sé si lo conté en otro podcast. Una vez sola me pasó que vino una chica en la oficina y me vino a pedir un aumento de sueldo. Y se sentó, abrió una hoja y me dice, te voy a leer algo, me dice. Bueno, le dije, y me leyó una hoja de los dos lados, ¿sí? Donde explicaba un montón de cosas y terminaba la conversación pidiendo un aumento de sueldo. Yo juzgo que yo tenía una relación bastante como práctica con ella, ¿viste? Como podría habérmelo hecho de una forma mucho más simple. Digo, era más sencilla la cosa, ¿no? Ahora, trayendo esto, digo, ¿qué deberá haber sido para ella o qué deberá haber representado la figura? Quizás, o sea, si era yo, y si era Diego, era Diego. O sea, Sí. capaz hubiese hecho lo mismo, era la figura de quizás Sí, el rol. el rol de Tal cual, el rol. la autoridad o el jefe o no sé, como quieran decirle. Y ella exponiéndose a solicitar el aumento de sueldo, ¿no? ¿A quién le Entonces, estaba en esa- leyendo esa? Exacto. En lo profundo, ¿a quién le estaba leyendo esa carta? A mí me llamó la atención porque digo, che, te hablamos todos los días, nos sentamos uno al lado del otro. Podrías haberme dicho, o sea, me sacás aparte, no sé, vamos a la sala de reuniones y me decís, che, mira, Edu, estaba pensando esto, y o sí o no, no importa, acordamos, pero a lo que voy es, le llevó un trabajo que era mucho más profundo que el hecho de pedir el aumento de sueldo. Bueno, fíjate con lo que vos traes, Edu. Igual Sí, hizo un diseño de la conversación. eso iba a Sí. decir. Quizás, bueno, con las competencias y herramientas que tenía, pero es interesante esto, ¿no? De ser consciente de lo que me pasa en esa situación, ¿no? Y cómo poder abordarlo. Bueno, lo abordó de esa manera y está No, buenísimo. Lo que digo es, lo abordó bien. O sea, a mi criterio hoy, habiendo pasado el tiempo, che, lo abordó bien. Lo que digo es, me llamó la atención la forma, y la forma habla de quizás la representatividad Claro. Claro. del vínculo, del rol. Tal cual. Por eso yo coincido con vos que el diseño lo trajo, trayendo este Sí, ejemplo sí. que no es de laboratorio, es un ejemplo claro. Pero vos fíjate lo importante de ese diseño, que si bien efectivamente había, ¿cuánto trabajo le llevó? Porque la pregunta, ¿obtuvo el resultado que buscaba o no? Quiero conocer la historia igual, porque la hablamos en otro momento, pero Sí. A ver, no me acuerdo cuánto me pidió, pero sí me acuerdo que le aumenté el o sueldo. sea, tuvo un aumento de Sí, sueldo. sí. O sea, logró el objetivo. Ahora bien, lo importante de ser completamente completo, perdón la redundancia, pero decir, trajo un diseño, eso está bueno, presentó, hizo el pedido efectivo, buenísimo, y obtuvo un resultado positivo. Ahora bien, podría haber sido que no. ¿Por qué? Porque en ese diseño hubo un error. No hubo una validación de ese otro. Si bien no es la competencia que estamos hablando ahora, que era la que traías vos, de quién nos representa a ese con el que vamos a hablar. Pero tal vez en este diseño de conversación también es importante diseñar con quién vamos a hablar, qué vamos a hablar, el pedido que sea específico, claro, y que a esa persona a la que le vamos a pedir tenga la competencia de poder resolver eso que vamos a traer. Porque a veces nos pasa que vamos a hacer un pedido y se lo pedimos a alguien que no corresponde. Por ejemplo, no sé, voy a salir del rol de la empresa, en la pareja. Sí. A veces me cuentan que, no sé, viste, no me ofreció un vaso de agua, ¿no? No, pero vos pediste, hubo una conversación, fue clara, ¿hiciste un pedido claro respecto de eso? ¿O esa conversación interna de debería haber hecho tal cosa? Claro, la expectativa, ¿no? La expectativa, o sea, ahí no estás validando a la otra persona, es una conversación interna donde ese pedido específico no está bien llevado con la persona, o sea, entonces, lo importante del diseño de las conversaciones,
Hoy un amigo me contaba, y traigo una experiencia personal, que tuvo cierta discusión con la pareja porque tenían que cuidar al hijo, ¿no? Y no hubo un acuerdo específico, sino que hubo un reclamo de la otra parte y no estaba claro ese pedido. Entonces, vos fíjate la importancia del diseño de conversaciones. Yo pregunté, ¿pero esto era lo que te habías comprometido? No, era una idea que había pensado la pareja de mi amigo. Entonces vos decís, en todos los dominios de relacional, lo importante de diseñar bien una conversación, porque puede haber reclamos que generan hechos que no estamos buscando, porque justamente la conversación es equivocada. Hay algo interesante, que justamente esos acuerdos no existen porque no se abrieron las conversaciones para generar esos acuerdos. Y a veces las conversaciones difíciles no ocurren sobre temas muy profundos o trascendentes, sino en temas muy simples. ¿Por qué? Porque se supone que si vos estuvieras comprometido con la pareja, si amaras a la persona, ¿no?, en el nivel que debes amarla, no estarías abriendo esa conversación porque lo deberías saber, ¿no? Entonces, ahí se genera como un juego de telépatas, ¿viste? Donde nos leemos la mente. Eso es algo que no... Bueno, yo no tengo ese... Por lejos no tengo esa competencia, ¿no? Bueno, pero hay algo para las personas, ¿no? Claro. No, me siento muy identificado yo también. Sí, estoy en la camilla de al lado, diría un amigo. Pero hay como herramienta, ¿no?, como estrategia, hay un triángulo del cual necesitamos estar lejos, ¿no?, para poder tener más disponible la habilidad de conversar sobre los temas sensibles o difíciles, que es el triángulo entre la víctima, el salvador y el perseguidor. Entonces, cada vez que estoy en una conversación, ¿no?, que me hace transpirar las manos, que me genera palpitaciones, que me estresa, bueno, tomemos conciencia de en cuál de esos roles estoy. Probablemente estemos en el de víctima, el otro me agrede, o quizás nos enojamos, ¿no?, y entramos en un estado dominante, entonces empezamos a perseguir al otro con preguntas, con cuestionamientos, con críticas, o podemos entrar en el salvador, ¿no? A veces somos salvadores de nosotros mismos, entonces jugamos al superhéroe. Y es interesante porque un día, traigo un ejemplo, en una empresa estábamos comenzando un proceso de coaching con digamos, personas individuales. Entonces estaba lo que se llama técnicamente el patrocinador, es decir, quien representa a la empresa, la persona que iba a tomar el proceso y yo, en una reunión tripartita. Y la conversación, el propósito ¿cuál era? Llegar a objetivos claros, ¿no?, y que estén consensuados entre el patrocinador y la persona que iba a tomar la sesión. Y entonces yo, en mi rol, le hacía preguntas a la persona que iba a ser la cliente, que iba a tomar la sesión. Y esta persona era un poco evasiva, como que sentía que yo estaba persiguiéndola, ¿no? Y automáticamente el patrocinador entraba en el rol de salvador, ¿no?, justificando o pidiéndole, no, pero explícale esto, que por ahí no lo sabe. Y era muy interesante porque ahí la pregunta que me aparecía era, bueno, ¿en qué otras situaciones, ¿no?, que son por ahí significativas para la empresa, vos, como gerente, entrás en este rol? Claro. De defender a las personas, a los colaboradores o colaboradoras que no necesitan defenderse, ¿no?, sino que requieren quizás recibir feedback, desarrollar espacios de mejora. Pero creo que ese es un triángulo que necesitamos no evitar, porque naturalmente estamos como visitando... Sí, pero por lo menos distinguirlo. Distinguirlo. Distinguir qué rol estoy ocupando en esta dinámica y cómo, si cambio mi
mi postura automáticamente cambia la dinámica. Tal cual. Tal cual. La idea es estar en un espacio lo más neutro posible, ¿no? Ni estar atacando, ni estar defendiendo, ni estar en el rol de que todo me pasa. Ok, hasta ahora, digamos, si tenemos que ir, no resumiendo, pero para no avanzar al siguiente punto que tenemos de conversaciones, ¿qué tips le podemos dejar al que nos está escuchando? Yo el primero que se me ocurre es esto de pararnos en el aquí y ahora, ¿no? Salir de nuestro marco de referencia, ver con quién queremos hablar y qué es lo que buscamos de esa conversación. Se me ocurre eso, es importantísimo. ¿Y qué sentimos al momento de abrir esa conversación? ¿Para qué? Para justamente diseñar la emoción con la que queremos, esa música con la que queremos danzar, con quién vamos a hablar. Eso se me ocurre así como primera instancia. ¿Qué otro se les ocurre a ustedes? ¿Qué representa el otro para nosotros? Claro. Más allá de la persona, volvemos, más allá de la persona de carne y hueso, ¿qué representa a la otra persona? ¿Quiénes se me vienen, ¿no? de la historia de mi vida cuando yo me relaciono con esta persona? Que por ahí no son personas, son modelos emocionales, ¿no? O de vínculos de nuestra vida, que no están ni bien ni mal, ¿no? Si yo, por ejemplo, con, no sé, un tío que le gustaba hacer chistes, hablaba en voz alta, y yo me sentía intimidado porque no tenía esa química. Bueno, y tengo justamente un supervisor que tiene las mismas características. No es que yo me acuerde de mi tío, Claro. pero el cuerpo ya tiene memoria, ¿no? Y nos entramos a relacionar de la misma manera o de una manera similar. Perfecto. ¿Vos? Bien, yo una de las cosas que se requiere quizás tener en cuenta es diseñar el contexto para tener esa conversación. Qué importante. Muchas veces, como son conversaciones que no nos gusta tener, las queremos como pasar de largo, como de alguna manera tenerlas en momentos inadecuados o en entornos inadecuados, ¿no? Como que pase rápido el asunto. Y entonces eso nos favorece a que justamente construyamos, ¿no? Porque o no me tomo el tiempo necesario, o no estoy en el lugar adecuado, o en el ambiente adecuado. Sí. Entonces se requiere también ponerle un poco de diseño al espacio y al tiempo. Claro. ¿Cuál es el mejor lugar para tener esta conversación? ¿Y cuál es el mejor momento? Genial. Esto es interesante porque en los negocios se maneja mucho esto. Por eso se hacen cenas o comidas o agasajos. Se genera un contexto. Eso no es porque sí. Entonces, bueno, eso lo podemos también aplicar en nuestra vida. Yo lo voy a empezar a aplicar. Buenísimo. A poner nuestra creatividad ahí, ¿no? Buenísimo. Viste que habíamos traído una serie de ejercicios para proponerles a quien nos escucha para preparar esas conversaciones, ¿no? El primer ejercicio que habíamos traído era no vamos a hacer ejercicios, quédense tranquilos, simplemente es una representación para que se lo lleven, ¿no? El ejercicio 1 lo habíamos llamado la imagen del otro, ¿no? Así, al momento de la próxima conversación, ¿qué teníamos que hacer importante, ¿no? ¿Cuál es la idea, esto que decías vos? ¿Cuál es la idea que tengo de esa persona? ¿Qué espero de esa persona? ¿Qué me frustra de esa persona? Detenernos un minuto antes de tener esa conversación y hacernos estas preguntas. Es muy importante justamente eso, ¿no? Para resetear el sistema de creencias que tenemos nosotros en ese momento, estar a cero y arrancar esa conversación de nuevo. Así que como ejercicio número 1 te proponemos esto. Si vos estás teniendo esa conversación difícil en cualquier dominio que sea, bueno, detenete un segundo. ¿Sí? Pensá con esa persona que vas a conversar, cómo querés danzar, salí, ¿qué pensás de esa persona? Empezá a correr esas ideas limitantes, ¿no? Para resetear justamente el sistema y hablar en aquí y ahora, en este momento. Así que bueno, ese es el primer ejercicio que le proponemos. Tal vez haya otros para que se lleven en este podcast. Bueno, después hemos compartido micro ejercicios, preguntas de reflexión. Para mí esto de estar presente en el aquí y ahora es también una estrategia súper simple, ¿no? La de tomarte 2 minutos y estar aquí ahora, conectarte con vos mismo para poder conectarte con la otra persona justamente en el presente, ¿no? Esto es una manera también de disociar la representación que me viene de la memoria
con la persona que tengo enfrente, ¿no? Entonces ahí puedo salir del patrón, ¿no?, repetitivo en cuanto a lo que me pasa cuando yo converso con X. Sí. A mí me pasa algo que siempre lo trato de pensar de esta manera, ¿no? No voy a hacer nada coloquial, pero es como entenderlo así a lo bruto, ¿no? La otra persona no es pelotuda. O sea, la otra persona, En francés, claro, la otra persona no es pelotuda. Hace lo que hace porque evidentemente algo lo motiva a hacer eso o a relacionarse de tal manera o a tener esas inquietudes o a responder o a hacer de tal o cual forma. Cuando yo quiero generar esa conversación difícil, desde un aumento de sueldo, desde un feedback en un ámbito laboral o desde, no sé, discutir con mi marido, mi mujer, mi pareja, por la razón que sea, porque no me gustó tal cosa o tal otra, o porque no cumplió con tal expectativa, de alguna manera, lo que haya hecho o cómo se maneje es porque hay algo que la motiva a hacerlo de esa forma. Entonces, si yo quiero afrontar esa conversación difícil, si yo quiero de alguna manera que esta persona esté incluida en el futuro que quiero construir, si realmente estoy dispuesto a abrir un espacio para ver de qué manera construimos juntos, y quizás lo que se requiere es entrar a esa conversación desde la curiosidad, ¿sí? Desde la curiosidad, entendida desde dos lugares. Primero, desde entender cuáles fueron sus motivaciones para estar haciendo lo que está haciendo, qué es lo que está defendiendo, qué es lo que está cuidando, qué es lo que de alguna manera está preservando a la hora de hacer las cosas de tal o cual manera. Y por otro lado, en este futuro que queremos construir, cuál es su parte, qué es lo que desea, qué es lo que anhela, qué es lo que, no sé, qué es lo que la inspira, ¿no? Y a partir de ahí sí, bueno, construyamos, ¿no? Pero si vamos a escuchar, digamos, como el clic sería escuchar para aprender y no escuchar para responder. muy bueno. Buena esa, ¿eh? Me gustó. Es buena como para empezar a aterrizar el podcast, Yo creo que sí. ¿no? Yo creo que sí. Bueno, pregunta de chequeo. ¿Algo más que querramos compartir con nuestra audiencia sobre este tema? La invitación es que descubran estas conversaciones difíciles y que las puedan llevar adelante, porque voy a decir algo que por ahí es muy grandilocuente. Se acabarían muchas peleas, discusiones, si aprendiéramos a conversar, si pondríamos en ejercicio la conversación. Y me lo digo a mí mismo, que tengo un montón de conversaciones por abrir. O sea, me llevo eso, más conversaciones, con diseño, eso está bueno. Para mí es un poco volver al principio de tomar conciencia de los precios que pagamos por no abrir las conversaciones. Hace, creo que fue esta semana, mientras estábamos preparando este podcast, hay un estudio que dice que a las empresas, al menos en Europa, les cuesta $7.000 por persona no abrir conversaciones. ¿No? Sí. Llevémoslo 7.000 anuales por empleado era. Sí, sí. Por ausentismo, por o sea, ese es el análisis que hacen, o sea, es un montón. Es un montón, y solamente es plata. Claro. Imagínense los otros precios que pagamos en cuanto a lo emocional, ¿no? La salud, sostener situaciones que nos generan estrés, obviamente después empieza a tener repercusiones en nuestro cuerpo y eso obviamente se paga carísimo. Así que, bueno, esa es la invitación. Primero detectar, ¿no?, cuáles son esas conversaciones que están faltando para poder empezar a generar ese cambio que quiero y avanzar hacia lo que quiero en mi vida. ¿Algo más, Edu? Nada más. Bien, espero que les haya servido. Como siempre, vamos a agradecer mucho tu like, tu compartida. Y nos estamos viendo entonces en la próxima edición de Clic en el Coco. Nos vemos. Clic en el Coco, ideas que transforman.